Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. La actividad del Museo Casa de Jalapa cada vez es más dinámica y para ello trabajan un grupo de personas muy interesadas justamente en nuestra ciudad. Así es que yo le invito para que hoy descubramos juntos nuevos proyectos de este lugar que todos los jalapeños debemos conocer y por supuesto todas las personas que nos visitan en la capital veracruzana. Vamos a comenzar aquí en 30 minutos. Acompáñeme. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo le invito para que hoy se sirva un cafecito y con toda calma escuche esta conversación, porque le aseguro que la va a disfrutar. Y doy la bienvenida al doctor Rubén Morantes. Él es secretario del patronato del Museo Casa de Jalapa. Bienvenido, Rubén. Qué gusto que hayas aceptado la invitación. Gracias, Leti, con todo gusto. Oye, pues decía yo que la actividad del Museo Casa de Jalapa es creciente. Cada vez es más dinámica, es un lugar que mencionaba también, todos los jalapeños tendríamos que conocer. Y asimismo a todas las personas que nos visitan de otras entidades, incluso del extranjero, tendríamos que llevarlo a este lugar y crear así un sentido de pertenencia. Claro. Cuéntame un poco de qué hacen, qué hay en el Museo Casa de Jalapa. La idea inicial del museo era recrear la historia de Jalapa desde la época prehispánica hasta la actualidad. El museo nace en el año 2006, en la época en que era alcalde el señor Ricardo Agüed, a iniciativa de él precisamente, y al mismo tiempo hicimos un patronato que es el del que formo parte. La idea del patronato en este momento es mantener al museo vivo, mantener las puertas del museo abiertas, porque un museo, de acuerdo con las normas internacionales, se hace para estar abierto al público en general. Claro, atraer a la gente y que conozca sus orígenes, ¿no? De muchas formas. Claro, de sus orígenes y además algunos aspectos, que eso es a lo que nos hemos enfocado últimamente a través de exposiciones temporales, algunos aspectos muy característicos de la ciudad de Jalapa. Ustedes ya tienen en su historia varias exposiciones temporales. Exacto, en la última época, desde que se reabrió, porque se remodeló en la época de licenciado Américo Zúñiga, hemos hecho ya 3 exposiciones temporales, de las cuales he tenido el honor de ser el museógrafo honorífico. Sí. Entonces, estas 3 exposiciones han sido la primera Gente de Jalapa, en la cual participaron 37 familias jalapeñas que amablemente nos prestaron los retratos que tenían en su casa, que eran ya parte de su vida, de sus antepasados y de ellos mismos, de sus hijos, cuestiones muy antiguas, desde principios del siglo XX hasta unas más o menos recientes, pero fotografías que tenían con sus marcos, con sus portarretratos, y tal y como las tenían, así las exhibimos. Ajá, ¿fue la más reciente? No, fue la primera. Fue la primera. Después ¿Luego? Convocamos a 12 fotógrafos jalapeños, entre los cuales me convocaron a mí en lo personal. Ajá. Entonces expusimos también 12 colecciones fotográficas, ahora relacionadas con el paisaje de Jalapa. Fue la segunda. Correcto. Y hoy tienen un proyecto muy, muy interesante que va a atraer seguramente a muchos jalapeños. Cuéntame de qué se trata. Ha sido un proyecto apasionante desde que Rebeca Buches me lo planteó a principios de este año. Son los 50 años de los movimientos de 1968. 1968 fue una época que marcó un cambio en toda la humanidad, por supuesto. Hubo muchos acontecimientos históricos importantes y entre ellos estuvieron los movimientos magisteriales y estudiantiles, primero en Jalapa y luego en la Ciudad de México, que fueron creciendo a todo el territorio nacional. Jalapa, ¿cómo era el Jalapa de ese momento? El Jalapa en ese momento convocaba muchísimos estudiantes de provincia. No había tanta descentralización en la Universidad Veracruzana y entonces quien quería estudiar una carrera o ciertas carreras tenía que venir a Jalapa. Por ejemplo, si querían medicina iban a Veracruz, pero nada más medicina estaba en Veracruz. ¿Creo que ingeniería? Ingeniería también, perdón, sí. También ingeniería estaba en Veracruz. Ciencias químicas estaba en Orizaba. Sí.
en Córdoba no había, en Poza Rica no había, en la zona de Coatzacoalcos tampoco había facultades. Entonces estaban llegando muchísimos estudiantes, no solamente del estado de Veracruz, sino de otros estados. Llegaban de Tabasco, llegaban de Chiapas, llegaban de Ciudad del Carmen, de la zona de Campeche, llegaban de Puebla, de Oaxaca. Entonces había muchísimos otros estados que estaban concurriendo aquí para estudiar en la Universidad Veracruzana, y eso lo hizo también con estudiantes extranjeros, ¿verdad?, pero en menor cantidad. Eso hizo que la universidad fuera como una especie de laboratorio social. Claro, claro. Y en ese momento el movimiento social que surge en la Ciudad de México, pues prende fácilmente en Jalapa. Jalapa inicia de una manera diferente. En Jalapa inicia como un movimiento magisterial. Correcto, sí. De hecho, es la búsqueda de un reconocimiento, de un grupo, de una coalición de trabajadores de la Universidad Veracruzana para que respetaran sus derechos laborales que habían sido violentados desde el año anterior, cuando no les habían pagado el aguinaldo. Y esto estoy hablando de junio. Ah, muy bien. No les pagaron el aguinaldo del año de 1967 y en junio ya estaban nuevamente reclamando su aguinaldo y una nivelación de sueldos, por supuesto. Entonces, ¿se unen aquí estas dos causas? Empieza el movimiento magisterial y el movimiento magisterial rápidamente atrae a los estudiantes. Los estudiantes se unen a los maestros. Pero los estudiantes apoyando la causa de los maestros. Claro, apoyando la causa de los maestros, rápidamente. Y sigue siendo un movimiento de estudiantes y maestros que están reclamando mejores condiciones de trabajo. Yo recuerdo, más o menos vagamente, el centro de Jalapa, en uno de estos días que la problemática se hizo más fuerte, el ejército en la calle, los soldados en la calle. Sí, sí. Sí, desde julio hay mucho nerviosismo a nivel nacional porque también en la Ciudad de México ya están empezando los movimientos que van a desembocar finalmente en la matanza del 2 de octubre, ¿no? Entonces en la Ciudad de México también están surgiendo estos movimientos que están teniendo respuesta en Puebla, están teniendo respuesta pues en muchos otros lados, y no tardan en unirse también todos los estudiantes de Veracruz al movimiento de la Ciudad de México. Y vienen delegados de la Ciudad de México a Veracruz, a Jalapa concretamente, y van de Jalapa a las distintas reuniones, mítines que hay en la Ciudad de México. Entonces ya empieza a haber un intercambio muy fuerte y a moverse a nivel nacional, pero no solamente es esto lo que preocupa al gobierno desde entonces, sino que ya se están uniendo muchísimas personas de la sociedad civil. Hay una huelga, por ejemplo, por esas épocas hay una huelga de las fábricas textiles. Es muy notoria la de la fábrica de Río Blanco, cerca de Orizaba. Hay una huelga en la fábrica de Río Blanco, y Río Blanco es un sitio emblemático desde la Revolución Mexicana, por supuesto. Entonces el gobierno está cada vez más nervioso y decide empezar a desplegar al ejército a las calles. Tú vas a hacer la museografía. O sea, vas a hacer todo lo que es esta exposición, a ordenarla y a proponerla. ¿Cuál es el punto medular que estás visualizando? Nosotros partimos de los movimientos internacionales, que también están afectando muchísimo. Si recordamos, Che Guevara se convierte en un emblema de todos estos movimientos, porque ahí lo matan en el año anterior, ¿verdad? En 1967 lo mata la CIA, junto con el gobierno, el ejército de Bolivia, lo matan. Entonces, esos movimientos internacionales del Che se vuelven un símbolo no solamente aquí en París también, y hay dos movimientos importantes en Europa. Uno se llama la Primavera de Praga y el otro se llama el Mayo de París. Entonces partimos de estos movimientos porque por supuesto que están teniendo repercusión y eco en Jalapa. En Jalapa no están ajenos a que los estudiantes en París salen a la calle, salen a la Sorbona, ¿verdad? Las barricadas, famosas barricadas, ¿verdad? Que hay en este sitio, y los muertos, porque también hay muertos en París. Y en Praga, ¿verdad? Se quiere tener una cierta mayor libertad porque están dentro del bloque soviético. Entonces se busca la mayor libertad, y esto va a desembocar en un otoño muy triste. La Primavera de Praga desemboca con la invasión de las tropas soviéticas a la ciudad de Praga, ¿no? En Checoslovaquia. Entonces, de alguna manera es proponer Jalapa en el 68 en el contexto internacional. Y en el contexto nacional, que es la segunda parte. O sea, y por último, bueno, vamos a pasar a Jalapa, por supuesto que es el corazón de la exposición, Jalapa 68,
Y por último vamos a ver qué consecuencias tuvo todo este movimiento, porque recordemos que mucho inició apoyando a los ferrocarrileros, a Demetrio Vallejo, que estaban en la cárcel como presos políticos, ¿no? Desde el 59, ¿no? Entonces llevaban 10 años, casi 10 años en la cárcel. Que era una de las cosas que más exigían los estudiantes, ¿no? La liberación de estos presos políticos. Exacto, exacto, Leti. Estaban injustamente violando la Constitución en la cárcel, ¿no? Y hay una carta de Demetrio Vallejo muy bonita que le manda al presidente de la República, donde le pide que respete el artículo 8 de la Constitución y le pide que lo saque de la cárcel, pero esto ya es... Hay varias cartas famosas de Demetrio Vallejo porque escribía muy bien, ¿no? Era un ferrocarrilero importante. ¿Qué material vas a proponer en esta exposición? Bueno, hacemos una de las cosas más importantes, vamos a hacer 3 videos divididos en estas 3 temáticas. El primero con la situación internacional, el segundo con la situación nacional y el tercero con la situación de Jalapa. Hay 3 videos que se van a exhibir durante la exposición y posteriormente se van a llevar a estos centros comunitarios que tiene el ayuntamiento, los videos para que los vean todos las colonias de Jalapa, los que no puedan asistir al museo y verlos allí. Son 3 videos que vienen de esto, pero aparte de exhibir esos videos que van a estar reciclándose continuamente a lo largo de las salas, vamos a exhibir los principales eslogans y mucha poesía y mucha música. Vamos a ver, la música es bien importante en esa época. Entonces, o sea, el rock, está el rock sí, en todo su apogeo, está el rock como una música de protesta en sí, ¿verdad? Sí. Y hay música, pero también hay poesía, mucha poesía. O sea, la poesía de Sabines, por ejemplo, la poesía de Rosario Castellanos, que hablan de ese movimiento. Entonces, queremos hacer muy poética y muy musical la exposición. Oye, ahora que te estoy oyendo que estás enumerando todo esto, digo, el 68, como tú lo dijiste, está en la poesía, está en la música, está en la literatura, claro, que abundó en ese sentido. Uno se da cuenta que esto que gritan o que suelen gritar los estudiantes todavía ahora, el movimiento del 68 está vivo. Sí. Y sí, efectivamente sigue vivo, porque además cada vez surgen más expresiones, cada vez surge más material de aquellos años que pareciera que, digo, tiene tanto ya 50 años, claro, que uno pudiera pensar, pues, ¿qué más van a encontrar ahí? Pues sí, les cargas y hay más. Sí, el movimiento sigue vivo y yo creo que mucho de la democratización que hemos tenido en México desde finales de los 90, del siglo pasado, hasta la actualidad, esa democratización mucho se debe a la conciencia que generó ese movimiento. No fue una conciencia inmediata, pero esa conciencia sí empezó como una semillita a germinar en la sociedad mexicana y creo que los resultados los tenemos hoy en día. Claro. ¿Cómo, para hacer una museografía, para elaborar una exposición, conformarla, qué es lo primero que analizas? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Lo primero es la información científica, la información real, la información corroborada para hacer un guión científico. O sea, pero primero entonces te da como que analizas qué información tienes, con cuánta cuentas o cómo es. Yo no soy especialista en los movimientos del siglo XX en la historia, ¿no? Creo que hay otros especialistas mucho más importantes que yo, pero yo sí tengo la visión de la exposición en sí y de lo que tenemos que darle a la gente para que la gente la entienda, o cuando menos se lleve ya al salir de la exposición una idea diferente de lo que tenía o una idea plus, o sea, agregada a lo que ya tenía de estos movimientos, ¿no? Entonces, lo primero, sí tengo la conciencia histórica, yo antes que nada soy un científico y quiero presentar hechos reales. ¿A través de qué? A través de una serie de elementos museográficos que tienen que ser atractivos para que las personas que visitan la exposición, que visitan el museo, ¿verdad?, se lleven también una sensación agradable de lo que vieron, ¿no? Y que les atrape, ¿no? Y que les atrape, que se metan, un poco interactivos, lo más posible que sean interactivas. Sí, claro. Las exposiciones hoy en día, los museos que no son interactivos no meten a la gente, ¿no? Entonces trataremos de hacer todo esto y lo tratamos de hacer continuamente con mapas interactivos y ahora va a ser con una serie de elementos que esperamos que la gente interactúe y se meta tan apasionadamente como nos han metido a nosotros en esta historia de estos movimientos que han sido, para mi modo de ver, fundamentales en la historia moderna del mundo. Sí, claro. Háblame un poco de quiénes trabajan en este proyecto. Bueno, en este proyecto está trabajando un compañero del patronato, que también es honorífico, que es el curador,
que es Creo que todos son honoríficos, pues ¿no? todos, bueno, casi, sí, prácticamente. El museo es un museo que es muy barato el mantenimiento de este museo, realmente, pues aparte de Rebeca, está su personal operativo nada más. Sí, pero es mínimo, son ¿no? mínimos, sí. Ajá. Bueno, Paulo César López es un doctor en historia, especializado en la historia de Jalapa, que algunos de sus trabajos han cambiado la historia de Jalapa, sobre todo lo que se tenía de la idea de los barrios, lo que se tenía de la idea de la Jalapa prehispánica, ha sido transformada gracias a los trabajos, no solamente de los arqueólogos, ¿verdad? Sino que también de Julio César López, ¿no? Entonces, es doctor en historia, por supuesto, y trabaja también en la Universidad Veracruzana, igual que yo. Ajá. ¿Sí? ¿Y quién más está en el patronato? Está la maestra Olivia, también de la Universidad Veracruzana, la maestra Olivia Domínguez. Es la presidenta. Pérez, que es la Olivia. presidenta, sí. Ajá. Oli, que sigue muy activa, Sí. tan linda como siempre, Sí. pero está con nosotros también. Entonces, ustedes son los que van imaginando, ideando y proponiendo lo nuevo que tiene que venir al Museo Casa de Jalapa para atraer más la visita de los jalapeños. Atraer más la visita de los jalapeños y que no pase desapercibido ese momento que vivió Jalapa, del que tú me decías hace un momento que lo recuerdas, muchísimos Sí. lo recuerdan, porque fue un momento en el que hubo una represión, que fue precisamente el 26 de septiembre, poquito antes del 2 de octubre, fue el 26 de septiembre, fue una represión de la policía y del ejército. El ejército se encargó de cerrar las calles aledañas y la policía se encargó de lanzar gases lacrimógenos, golpear y arrestar a los estudiantes que estaban allí. Fue un momento que, desde luego, ya lo dijiste tú, marcó incluso al mundo entero, marcó a México y nos marcó a los mexicanos. Claro. Claro, en ese momento recordemos que era un México que estaba totalmente dominado por esa dictadura de partido, ¿no? Sí, claro. Nosotros vemos todas las páginas de los periódicos de esa época, donde aparece la campaña del gobernador candidato priista, ¿verdad? Don Rafael Murillo Vidal en ese momento. Entonces aparece esa campaña en todo Veracruz en las primeras secciones y junto aparece el movimiento estudiantil en un segundo plano siempre, ¿no? No aparece ningún otro candidato. Entonces es un momento en que no se están quejando contra esa especie de dictadura de partido que le llamó Vargas Llosa, ¿no? Ujú. No se están quejando de eso, sino que se están quejando de algo mucho más inmediato, que es apoyar al movimiento de la Ciudad de México, criticar las represiones que ya ha habido en la Ciudad de México, han sido muy fuertes, como el bazucazo en la Puerta de San Ildefonso, ¿verdad? Sí. Entonces han sido muy fuertes, y eso hace que el estudiantado mucho menos se vaya a someter y a quedar quieto, ¿no? Sino que se mueven aún más fuertes a partir del momento en que saben que están apoyando una causa nacional. Oye, y recuerdo también que estaban muy cerca las Olimpiadas. Entonces, esto también le da un matiz dramático a todo esto. Claro, hay una especie de ensayo de las Olimpiadas aquí en Jalapa en esa época, que son los Juegos Juveniles Nacionales, Sí. los Juegos Nacionales, que los inaugura el entonces gobernador, que es López Arias, ¿verdad? Entonces, Fernando López Arias los inaugura en el Estadio Jalapeño, en esas épocas exactamente, y esto creo que fue en el mes de julio cuando los inaugura exactamente, julio del 68, y es como una especie de ensayo de lo que va a haber en la Ciudad de México con las Olimpiadas. Y claro, lo que más le preocupaba a Díaz Ordaz, por supuesto, Sí, era claro. que la imagen de México no saliera como una imagen de un país que estuviera en agitación interna. Sí, un país violento. Un país violento. O que hubiera ingobernabilidad o cosas parecidas, ¿no? Exacto. Entonces había que sofocar todo este movimiento social. Claro, y la única manera que se les ocurrió tanto a Díaz Ordaz como a Echeverría, pues era sofocarlo con la violencia. Rubén, ¿tú estudiaste aquí en Jalapa? Yo estudié en la Ciudad de México. En la Ciudad de básicamente, México. sí. ¿Tú cómo lo viviste? ¿Participaste de alguna manera? En esa época estaba yo en segundo de secundaria. Ajá. Mi secundaria... Ah, sí, estabas en Orizaba. Estaba yo en Orizaba. Mi secundaria pertenecía a la Universidad Veracruzana. De hecho, una de las cosas que se van a exhibir es mi credencial de esos años, ¡Ay, qué bonito! de la secundaria, Ajá. porque es de la Universidad Veracruzana. Entonces, en ese momento, enseñanza media estaba incorporado a la Universidad Veracruzana. universidad, ok. Entonces, mis credenciales, yo ya era, desde los que tenía yo 14 años, desde los 14 años ya era yo parte de la Universidad Veracruzana. ¿Y cómo lo recuerdas? Yo lo recuerdo
con muchas informaciones de de la parte conservadora, porque en todos estos movimientos siempre hay dos partes, ¿no? La parte conservadora hablaba de agitación desde el extranjero, de agitación sobre todo de grupos cubanos, ¿no? También recordemos que la Revolución Cubana no hacía mucho que se había llevado a efecto y que el triunfo de Castro estaba muy vivo todavía en ese momento, ¿no? Entonces, decían que había agitación comunista, ¿no? Y los comunistas pues, eran vistos por un lado como algo terrible, ¿no? Tanto por la Iglesia como por el gobierno, por un lado. Y por el otro lado estaba muy metido el gobierno de los Estados Unidos a través de la CIA, ¿verdad? Y entonces, de hecho, tenían un personaje que estaba encargado de los asuntos de la oficina de la CIA en México en ese momento. Entonces, estaba los que criticaban los grupos de derecha que venían de los Estados Unidos necesariamente, y los de izquierda que decían que era una agitación que venía concretamente desde Cuba y desde Rusia, por supuesto. Ajá. ¿Hubo alguna manifestación en Orizaba en que tú participaras? ¿Se cancelaron las clases? ¿Algo que te hiciera ver más concretamente lo que venía? No, en mi escuela no cancelaron las clases. Yo seguí en clases, seguíamos muy tranquilos, pero sí había un movimiento muy fuerte en la Facultad de Ciencias Químicas. Ajá. De hecho, yo veía a estos amigos de mi tío realmente, porque eran los que estudiaban Ciencias Químicas, que empezaban a repartir volantes en las calles, que empezaban ya muy metidos a este movimiento. Orizaba apoyó mucho, mucho más apoyó Ciudad Mendoza. De hecho, en Orizaba secuestraron camiones para traerlos a Jalapa con estudiantes para que participaran en las manifestaciones de Jalapa. Eso está esto lo leí en los periódicos, ¿no? Entonces, por supuesto que es algo de los periódicos de la época. Se había metido ya Minatitlán, muy fuerte. Se había metido el puerto de Veracruz, apoyando a Jalapa, por supuesto. Orizaba, Córdoba, Poza Rica. El único muerto es de Poza Rica, por cierto. Y es un estudiante de preparatoria. Pues tenemos la oportunidad de rescatar de los recuerdos con la exposición temporal México 68 y en este caso Jalapa 68. De nuestra memoria, pues todo esto que probablemente está ahí si es que nos tocó vivirlo. Si usted es más joven, pues más aún tiene oportunidad de conocer más de cerca qué pasó en Jalapa, qué pasó en el contexto internacional, en ese movimiento social que nos ha dejado marcados para siempre. Y hacerlo, pues aquí, de manera local, en el Museo Casa de Jalapa. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo lo inauguran? ¿Qué hay? ¿Tienen ya esto organizado? Por supuesto, la exposición va a ser inaugurada el día 27 de este mes, de septiembre, a las 6 de la tarde por nuestro alcalde, el doctor Hipólito. Sí. Hipólito Rodríguez. Va a ser inaugurado por él y bueno, esperamos, el museo es muy pequeñito, pero creo que vamos a estar muy llenos ese día, pero si no pueden ir ese día a la inauguración, vamos a estar hasta el 13 de enero. Bastantes días como para poderse dar la vuelta. Y de cualquier manera, haya exposición o no, creo que es un lugar que vale la pena conocer, ver una casa auténtica jalapeña, está pues recreada como, no sé, como en los años, ¿qué será, 40? Sí. La cocina, 30. Yo creo que antes, porque la casa de hecho es una casa del siglo XVIII. Sí, mucho más antigua. Pero realmente con las remodelaciones nos parece más bien una casa como de fines del siglo XIX, principios del XX. Correcto. Entonces, la arquitectura es muy de esa época. Tiene un precioso arco intermedio en el jardín. Sí. Tiene una cocina, que la cocina se va a mantener como está. Esperemos que se siga manteniendo. Le reconstruimos el fogón a la cocina. Ajá, sí. Lo habían tirado, pero una de las casas gemelas que están en la misma calle de JJ Herrera, más abajo, pues fui, le tomé fotografías y lo reconstruí idéntico. Pero esto fue en el 2006, lo reconstruí idéntico. El fogón es igual al que tenía antes de que se lo tiraran, pero afortunadamente la cocina es una cocina muy jalapeña, es un poco de clase media, por supuesto, es una casa pequeña, de cuartos pequeños, pero bueno, es una casa muy linda, a mi modo de ver, ese jardincito es riquísimo, dividiendo la parte del jardín de flores de la parte del jardín de plantas para la cocina, que están más cerca de la cocina, por supuesto, donde sembraban cilantro, bueno, todos los condimentos de cocina se sembraban allí, ¿no? Entonces, sí es una casa histórica, esperamos, la hemos mantenido así, creo que va a seguir siendo así.
Es un lugar muy sabroso que vale la pena visitar, pues en familia, mucho más lo va a disfrutar. Y está en el pleno centro de Jalapa, en el pleno corazón de la ciudad. Yo te quiero agradecer mucho, Rubén, que hayas venido a platicarnos un poco de cómo se construye esta exposición que estará abierta a partir del día, ¿dijiste? 27. Del día 27. A las 6 de la tarde. El 28 ya abre normalmente el museo a las 9 de la mañana y está abierto hasta las 7 de la noche. Oye, un día vienes para que nos platiques más de tu carrera, de tu trabajo como investigador y de todo lo que has hecho. Claro. Con ¿Compromiso? Todo gusto. Sí, siempre que me invites, claro. Muy bien, estás invitado y luego nos ponemos de acuerdo. Yo te quiero agradecer mucho, bueno, principalmente a ti y a usted que me haya acompañado en esta charla en donde hemos estado hablando del Museo Casa de Jalapa. Que ya le dijimos, estará abierto, bueno, está abierto prácticamente todos los días, menos los lunes, que cierran los museos, ¿no? No, creo que ese también, ese sí abierto, abre todos los días. Bueno, pues está abierto todos los días y vale la pena que visite y más ahora con la exposición. Que le vaya muy bien, gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima.